chicos. Vamos a esperar solamente un par de minutitos más y en un ratito alargamos. Para una teoría que durará más o menos una hora aproximadamente bueno, sabemos que vamos a grabarla también para que quede, digamos, en el aula. Ya tienen en el aula ustedes las 3 días que hemos dado, la primera parte que fue de generalidades, inflamación, reparación, hipersensibilidad, y tenían una teoría grabada del año pasado sobre medio interno, ¿sí? Así que un par de minutitos y ya estoy con ustedes. Bueno, creo que ya entraron, solamente hay 2 personas, dice acá, este, a quienes voy a admitir para entrar al aula, son más o menos 135 asistentes. Bueno, bastante bueno la asistencia, así que bueno, no sé, ¿hay alguien que quiera decir algo? Me parece que acá levantaron la mano, ¿o no? Yo tengo una consulta. Sí, decime. La semana pasada, cuando me presenté en una clase de una comisión, me dijeron que no podía cursar la materia por lo que estaba en condicional. Hoy me salí de todos los grupos pensando eso, y hoy estaba en un grupo de WhatsApp y estaban hablando de que sí se puede. ¿Eso es así o Sí, mira, yo querés? tengo una respuesta para eso. Nosotros fuimos los docentes invitados a una reunión al inicio de la cursada, donde participaron todos los docentes y la decana, y había una decisión de no, digamos, en virtud de que prácticamente todas las comisiones han aumentado notablemente este, su número de alumnos por no admitir a condicionales. Esa decisión se cambió una semana después por una reglamentación que tiene la facultad, por lo cual, digamos, no fue una contradicción de alguna manera no fundamentada, ¿no? O sea, cuando se nos da el conocimiento de esa reglamentación y que debíamos admitir condicionales, es que se les da la posibilidad a los condicionales de cursar. Yo publiqué el aula el día lunes o a más tardar el día martes, que se armaba una nueva comisión con un nuevo horario que hoy concretamente los chicos condicionales tuvieron charla con un práctico conmigo, ¿sí? Yo les recuerdo a ustedes, tienen ligados sus correos seguramente al aula y si no, visítenla diariamente porque ahí subimos todos los avisos. Al no tener presencialidad, ustedes no pueden tocar una puerta en una cátedra, pero nuestra manera de comunicarnos es esa, la mensajería interna del aula, los correos que casi en su totalidad los respondo al día siguiente probablemente porque son muchos, pero bueno, se dio aviso de que los condicionales pueden sumarse a una nueva comisión. Estamos entonces, ya están trabajando los días jueves a las 16 y hoy tuvieron su primer práctico. Vamos a recuperar el práctico perdido. Yo te diría que te sumes lo más rápido que puedas para que no tengas, digamos, inasistencia y puedas dar tu final, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, dale. Bueno, vamos a grabar y vamos entonces a compartir pantalla. A ver, un ratito. Bueno, empezamos la grabación y compartimos pantalla. Bueno,
Solamente me responden si están bien, si lo pueden ver bien a la presentación. La voy a abrir en modo presentación, ¿está? Sí, profe. Perfecto. Bueno, avanzamos. Sí, Entonces. profe. ¿Qué? ¿Perdón? Vamos. Debemos revisar el día de hoy, en la noche de hoy, estos conceptos, ¿sí? Fiebre, sepsis, hipertermia, síndrome general de adaptación. Estos temas lo van a tocar entonces la semana que viene con sus respectivos jefes de trabajos prácticos. Y hablemos un poquito cómo regulamos la temperatura, ¿no? Y por qué tenemos fiebre. Ustedes saben que la temperatura corporal de los seres humanos varía aproximadamente entre 36 a 37,2, 37,5. Una temperatura superior a 37,5 y 38 se denomina febrícula, y una temperatura superior a 38 se denomina fiebre, ¿sí? Nosotros estamos, de alguna manera, diseñados, no sé si es mejor el término, para funcionar a esta temperatura celular. 36 a 37,5, y valores inferiores a 36 comienzan a manifestarnos hipotermia o caída de la temperatura corporal. Básicamente la homeostasis celular, es decir, la homeostasis, el medio interno de estas células, tiene que ver con esto de que funcionemos a temperatura entre 36 y 37,5. ¿Y qué regula? Obviamente hay variaciones diarias con la actividad, hay variaciones diarias también circadianas con nuestro ritmo. No es la misma temperatura cuando dormimos que cuando estamos en actividad física. No es la misma temperatura cuando hacemos actividad física moderada o intensa que cuando estamos en reposo, ¿sí? La temperatura la regula el equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor. El hipotálamo es el centro controlador prácticamente de nuestra temperatura corporal. Nosotros decíamos hoy en el práctico que tenemos una serie de sensores distribuidos. A lo largo tenemos osmorreceptores, tenemos barroreceptores y también tenemos termorreceptores, que son sensores de temperatura que nos llevan a ahorrar o a perder temperatura en virtud de las distintas variaciones que tenemos. Tienen distribución central y periférica, por ejemplo la piel, o central a nivel de los grandes brazos arteriales. Y cuando, por ejemplo, elevamos nuestra temperatura corporal, existen mecanismos que nos hacen perder, como por ejemplo la temperatura, como la vasodilatación, la sudoración, que corroboran con la pérdida de temperatura. O cuando, por ejemplo, perdemos temperatura y necesitamos elevarla, activamos mecanismos como por ejemplo la contracción muscular. ¿Quién de nosotros, cuando no ha tenido frío, ha experimentado temblores o los famosos chuchos? No es otra que una actividad muscular involuntaria que activa nuestro cuerpo para generar trabajo muscular y para generar también temperatura, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos fiebre, ¿quién no pasa de una sensación de calor, sudoración, la baja de temperatura, activación muscular involuntaria, que son los temblores, volvemos a generar temperatura, ¿sí? De alguna manera así funcionamos los seres humanos. Este es nuestro mecanismo homeostático para mantener la temperatura entre 36 y 37,5, ¿sí? Pero ¿cuándo tenemos fiebre? A ver, la fiebre por definición se dice que es la elevación de la temperatura corporal por arriba de un valor de referencia del termostato hipotalámico. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? En el caso de la fiebre es por la acción de sustancias pirógenas. Una sustancia pirógena es toda aquella sustancia que es capaz de elevar la temperatura corporal por arriba del valor de referencia. Entonces está clarito, ¿no? El hipotálamo, que es un centro muy chiquitito en el sistema nervioso central, controla la temperatura corporal y llegan al hipotálamo una serie de aferencias o informaciones que envían nuestros termorreceptores periféricos o centrales. Ahora, ¿cuáles son las sustancias pirógenas? ¿Cuáles son estas sustancias que dijimos pueden hacernos elevar la temperatura? Bueno, pueden ser sustancias endógenas,
pueden ser sustancias exógenas. Concretamente, una sustancia exógena puede ser un producto bacteriano, sufrir la picadura de un insecto e inocularnos una sustancia extraña. Ahí nomás a ustedes se le debe venir ya los conceptos de inflamación, hipersensibilidad. Cuando nosotros nos ingresa una noxa, dijimos que la inflamación es la capacidad de reaccionar de nosotros a las noxas, y se deben acordar también que la inflamación provocaba sustancias, liberación de sustancias vasodilatadoras, sustancias que llamábamos cininas, o que son sustancias quimiotácticas inflamatorias. Bueno, esas son sustancias pirógenas de alguna manera, tanto endógenas, como pueden ser los productos de inflamación, o exógenas, como puede ser, por ejemplo, la inoculación de un insecto, o bueno, el ingreso de un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, a través de un traumatismo. Estas sustancias son capaces entonces de generar sustancias pirógenas y elevar la temperatura. Siguiendo la flecha, como dice aquí, elevan la temperatura por arriba del valor de referencia hipotalámica y activan una respuesta para ganar o perder temperatura según sea la situación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre? Bueno, al inicio activamos, que tienen en el margen de la izquierda, fíjense en todas estas respuestas, algunas mediadas por sistema simpático probablemente, que tienen que ver con incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la frecuencia respiratoria, temblores, lo dijimos recién, que son contracciones y tensiones musculoesqueléticas, vasoconstricción. ¿Por qué no ponemos fríos? Porque hay una vasoconstricción enérgica que hacemos al inicio de la sensación febril, y por eso nos ponemos con piel pálida y fría, quejos de sensación de frío, lechos unguiales cianóticos. El término cianótico es el cambio de la coloración azulada que tiene nuestra piel y mucosa, un producto de la vasoconstricción, pero también producto de la deuda de oxígeno que tienen los tejidos en esa vasoconstricción. La famosa piel de gallina, que es una contracción de los músculos pilosos, una contracción de los músculos erectores del pelo, es una contracción, es una pilocontracción o contracción de músculos pilosos. Después ahí aumento la temperatura corporal y bueno, pérdida de concentración. Y cuando pasamos ya a un estado de fiebre, perdemos esos escalofríos, pero notamos la piel caliente, incremento del pulso y la temperatura, incremento del sed, deshidratación leve. Bueno, ¿quién no experimentó esto? Yo calculo que a lo largo de nuestras vidas alguien ha padecido algún proceso febril y pasó de la fase inicial a la fase de curso de la fiebre, ¿sí? Y ahora, ¿qué diferencia básicamente la fiebre de la hipertermia? Cuando estamos ante una situación mucho más peligrosa, de alguna manera la fiebre, salvo, ¿no?, que estemos en contadas situaciones en que nuestro centro hipotalámico no pueda contrarrestarla, nosotros activamos mecanismos para regular la temperatura corporal, y lógicamente también de esos mecanismos participa la voluntad del sujeto, como puede ser tomar agua, ponerse paños fríos, hacer ciertas medidas externas. En cambio, la hipertermia, el incremento de la temperatura corporal es verdaderamente mucho más alto, se pierde, digamos, los valores de referencia hipotalámicos. ¿En qué situaciones pueden ocurrir esto? Por ejemplo, en el ejercicio desmedido, la incorporación de algunos mecanismos, de algunos medicamentos, perdón. Hay ciertos medicamentos, hay personas susceptibles, anestésicos concretamente, que se les da a las personas y que tienen una susceptibilidad endógena a reaccionar mal a esos productos y elevan desmesuradamente la temperatura corporal. Eso es básicamente la fisiopatología de la hipertermia maligna, o la exposición desmedida a los llamados golpes de calor, ¿no?, a temperaturas altas o a temperaturas extremas, qué sé yo. El ejercicio intenso a temperaturas extremas, el trabajo de trabajadores rurales, bueno,
ancianos también que se exponen a altas temperaturas y que superan los valores de referencia hipotalámicos y también superan los mecanismos compensatorios. O sea, de alguna manera la hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por arriba, digamos, de los valores de referencia hipotalámico, que de alguna manera también vencen los mecanismos compensadores, y esta situación puede ser altamente peligrosa y hasta incluso mortal. Un golpe de calor o la hipertermia maligna por anestésico, por ejemplo, puede poner en serio riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Bueno, estos son los conceptos de fiebre que yo quiero de hipertermia que quiero que sostengan. Vamos a pasar a hablar ahora de otro concepto, que es la sepsis. ¿Sí? ¿Qué es la sepsis? El concepto que vulgarmente la comunidad lo conoce como septicemia. También, ¿quién de nosotros no escuchó que una persona allegada o a nosotros ha sufrido una septicemia? Pero el término correcto, el término médico correcto es sepsis. La sepsis es un síndrome, no es un síntoma, es un síndrome, es un complejo que tiene por detrás un complejo mecanismo fisiopatogénico en la cual se suscitan anormalidades fisiológicas, patológicas, bioquímicas, potencialmente mortales, generalmente asociadas a una infección. ¿Sí? Dijimos que la inflamación, recuerden recordar prácticos atrás, es un mecanismo protector, nos protege frente a la agresión de noxas, pero dijimos muchas veces que cuando esa inflamación es desmedida o suscitan reacciones descontroladas, en esos procesos mismos estar, digamos, en un proceso que nos puede poner en riesgo la vida. ¿Sí? Entonces, estas anormalidades son secundarias a una respuesta inmunitaria desmesurada, esto es lo que estoy explicando, frente a una infección, que termina dañando tejidos, órganos propios y conduciendo a una disfunción multiorgánica. ¿Sí? Existe un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se asocia a la sepsis, no es causa de esta, pero que la sepsis involucra tanto la activación de respuestas proinflamatorias como antiinflamatorias. Entonces, para redondear este concepto es un síndrome clínico o es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas generalmente desencadenadas por una infección que inducen al organismo a una liberación habitualmente, digamos, mesurada frente a estos procesos inflamatorios. ¿Sí? La sepsis, ¿qué manifestaciones tiene? Bueno, prácticamente la sepsis es un modelo inflamatorio y por lo tanto tiene manifestaciones inflamatorias fuertes, que tienen que ver con liberación entonces de citoquinas, liberación de sustancias vasodilatadoras. Ustedes irán imaginando las respuestas sistémicas que van a sufrir una persona que sufre sepsis, ¿sí? Desde aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal por las sustancias pirógenas, caída de la presión arterial. Bueno, activación, cuando cae la presión arterial, activamos mecanismos compensadores, sobre todo sistema simpático. Pero no es solamente mecanismos inflamatorios, estas proteínas inflamatorias también son sustancias protrombóticas, y esto, o procoagulantes, también llamadas protrombóticas, porque tienden a la generación de eventos trombóticos o a la generación de eventos isquémicos en los territorios donde están afectados. ¿Sí? Y también, entonces, cuando se liberan sustancias inflamatorias, el organismo pone en disposición también sustancias antiinflamatorias para bloquear el efecto anterior. ¿Cuál es el órgano blanco? ¿A dónde ocurren prácticamente todos estos eventos? Usted me dice, profe, pero a ver, ¿cómo puedo imaginar? Por ejemplo, la infección
puede ser una infección urinaria severa. No hablo de una cistitis, sino hablo de una entidad grave como puede ser la pielonefritis. Una infección en los contextos actuales puede ser una neumonía bilateral por COVID, puede ser una neumonía lobar en un anciano. Una infección puede ser también una infección de piel y partes blandas, pero no hablo de procesos localizados donde nos arreglamos bastante bien para bloquear las noxas, sino hablo de celulitis, o sea, inflamación importante de tejidos que son capaces de vencer las barreras inmunitarias y de generar una inflamación diseminada. ¿Sí? Entonces, estos procesos infecciosos, llamemos neumonitis, neumonía bilateral, infecciones urinarias severas, por poner algunos ejemplos, provocan entonces una vasculitis, así se podría llamar, porque el fenómeno inflamatorio principal está en el endotelio y la vasculitis es de origen infeccioso. ¿Sí? Esta vasculitis conlleva a un estado de hipoperfusión, lo vamos a explicar un poco más en detalle. La hipoperfusión, ustedes saben que prácticamente todos los órganos para poder funcionar necesitan de buena perfusión, necesitan del transporte de nutrientes y de oxígeno. ¿Sí? Cuando eso se ve interrumpido, perturbado por la hipoperfusión que origina la sepsis, los tejidos entran en un concepto que se llama deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno es la dificultad que tienen entonces los tejidos para metabolizar y llevar adelante sus funciones, y obviamente eso se traduce en un fallo orgánico. ¿Sí? Es decir, si al riñón, que está mal perfundido porque cae la presión arterial, digamos, ¿cuál va a ser la consecuencia de la mala perfusión? Y bueno, probablemente sea la incapacidad para filtrar los productos tóxicos para formar orina, y una persona va a caer, digamos, en un fallo renal. Si ese estado de hipoperfusión se da en el miocardio, en el tejido cardíaco, probablemente una persona sea susceptible a sufrir arritmias ventriculares, que son arritmias muy malignas, de tener muerte súbita, y así, ¿no? Si esa mala perfusión se da en el tejido nervioso central, bueno, habrá una serie de manifestaciones clínicas, desde la confusión mental hasta el coma, por el concepto de la disfunción orgánica y la deuda de oxígeno. ¿Sí? Algunos conceptos interesantes que me gustaría dejar, digamos, en claro mientras avanzamos en lo que conocemos de sepsis. ¿Sí? Vayamos a la parte central de esta diapositiva, donde hablamos del síndrome de respuesta inflamatoria. Dijimos que forma parte de la sepsis. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está comenzando un proceso de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Sí? O sea, que hay una respuesta inflamatoria de varios sistemas. Los marcadores clínicos que se han convenido hace muchísimo tiempo atrás es naturalmente la presencia de fiebre, ¿sí? O sea, cuando una persona comienza a tener fiebre, todos, cualquier persona incluso de la comunidad, nos alertamos, fiebre o hipotermia, dice acá, nos alertamos de que pueden haber, digamos, el inicio de una respuesta inflamatoria sistémica. Alguien levantó la mano, no sé si querés hacer ahora una pregunta o la dejamos al final, ¿sí? Yo preferiría, chicos, que hagamos las preguntas al final, sobre todo porque esta clase está grabada. Y anoten, por favor, sus preguntas y las hacemos al final, porque ahí corto la grabación, y los chicos que después la ven en tiempo asincrónico, pueden tranquilamente, digamos, verla con continuidad a la clase. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta, decía yo, que una persona está con inflamación? Bueno, sustancias pirógenas, fiebre o hipotermia. Activación simpática, taquicardia y taquipnea. Venimos de esta semana donde estamos analizando los prácticos de medio interno,
cuando una persona aumenta la frecuencia respiratoria, lava el dióxido de carbono, entra en una situación que se llama alcalosis respiratoria y caída de la concentración del dióxido de carbono, y eso se llama hipocapnia, ¿sí? ¿Y qué es lo que se suele ver, digamos, en los laboratorios? Es incremento o caída, pero sobre todo incremento de la concentración de leucocitos, y eso se llama leucocitosis. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto suele ser pregunta de examen, es importante venir a las teorías por eso, porque le damos una pequeña ayudita de qué es lo que vamos a preguntar. Una pregunta habitual es, ¿cómo reconocemos el inicio de la sepsis? Y la respuesta es, frente a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿cómo nos damos cuenta clínicamente que la respuesta inflamatoria sistémica está activa? Es por esto, fiebre, taquicardia, taquipnea, caída a veces de la presión arterial y leucocitosis. Chicos, ¿alguien tiene sus micrófonos abiertos, por favor? Les pediría que vean bien, por favor, de cerrarlos porque están perturbando la clase. ¿A qué le llamamos? ¿Cuáles son otros conceptos que me gustaría que quede claro? ¿A qué llamamos bacteriemia? Bacteriemia, que es la presencia de bacterias en la sangre, ¿sí? Y bueno, ¿y a qué le llamamos shock séptico? Esto lo vamos a ver al final del práctico de hoy. ¿Qué es el concepto de shock? Shock es un estado de hipoperfusión sostenida, sostenida, o sea, sepsis grave que cursa con hipotensión a pesar de un tratamiento correcto. ¿Y a qué llamamos disfunción multiorgánica o fallo multiorgánico en el contexto de la sepsis? Alteración severa de 2 o más órganos, que puede ser hepático, pulmonar, renal, miocárdico o sistema nervioso. Cuando una persona en el contexto de una sepsis tiene oliguria y además alteraciones de la función hepática, estamos frente a una disfunción multiorgánica. Insisto, por favor, los que tienen los micrófonos prendidos. ¿Qué sabemos de la sepsis? Nosotros conocemos que es una patología muy frecuente en las áreas de cuidados críticos, que aparentemente, aproximadamente, un 40% de los pacientes en terapia intensiva están internados con sepsis, que tiene una altísima mortalidad. Fíjense, en pocas entidades tienen 50%, a veces en el peor de los casos, como probabilidad de morir, casi parecido al COVID. Hoy un aspirador que tiene un 50% de mortalidad, por ejemplo. Un infarto de miocardio tiene 30% de mortalidad. Una pancreatitis, vamos a ver que tiene entre un 6 a un 30%. Es decir, es una entidad, tener una entidad donde prácticamente vivir o morir sea 1 de cada 2, es una entidad con una altísima mortalidad, ¿sí? Entonces, el 50% de mortalidad, y dijimos que la patogenia suelen ser fundamentalmente focos endógenos o exógenos. ¿Qué factores influyen para que una persona desarrolle sepsis? Ahora, porque la pregunta es, ¿todos estamos expuestos a sufrir una infección de esta magnitud y no poder defendernos o caer en una respuesta inflamatoria sistémica y fallo multiorgánico? Bueno, no necesariamente es así. Hay características del agente, por ejemplo, podemos estar ante un agente muy virulento, el coronavirus, por ejemplo, en los pacientes con neumonía bilateral es tremendamente agresivo. Pueden también tenerse en cuenta el tamaño del inóculo, no es lo mismo un pequeño número de
bacterias a, digamos, una gran invasión de colonias, ¿sí? No es lo mismo factores del huésped, como dice abajo la presentación, pacientes diabéticos, pacientes portadores de neoplasias, pacientes cirróticos, pacientes trasplantados o inmunosuprimidos como consecuencia de tratamiento. Es decir, hay características del huésped que hace que una persona tenga mala capacidad de defenderse y naturalmente uno cae, digamos, en esta situación de ser más vulnerable, ¿sí? Bueno, pero de alguna manera, entonces, lo hablábamos hace un ratito, el sitio donde se desencadena toda esta cascada inflamatoria es en el endotelio, ¿sí? Es allí donde la lesión endotelial generalizada libera vasodilatación y después hay una acción de mediadores de la inflamación. Entonces, para cerrar, los conceptos de sepsis es esto, ¿eh? Síndrome clínico, anormalidades fisiológicas y patológicas que originan un estado de hipoperfusión, disfunción tisular y fallo multiorgánico, ¿sí? Generalmente secundario a procesos infecciosos, con altísima mortalidad, casi el 50%, y procesos, básicamente el proceso inflamatorio está generado en el endotelio, en los vasos sanguíneos, que conducen entonces a una serie de disfunciones. ¿Vamos bien acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Avanzamos un ratito con otro concepto que nos toca revisar el día de hoy, que es el síndrome general de adaptación, ¿sí? Y ustedes se dirán que de alguna manera ya las palabras nos orientan a una serie de medidas que nosotros desarrollamos, digo nosotros los seres humanos, para adaptarnos a diferentes situaciones estresantes. Entiéndase estrés, no solamente el estrés psíquico, que a veces me puede generar la materia fisiopatología o mi carrera, sino también el estrés físico, que puede ser sufrir un trauma, sufrir una fractura, sufrir la misma septicemia o sepsis, como la estamos utilizando, ¿sí? Entonces, existen situaciones de estrés, hay factores desencadenantes del estrés, cuáles son nuestras respuestas orgánicas al estrés y cuáles son las condiciones que pueden interferir con esta respuesta adaptativa al estrés que le estoy contando, ¿sí? ¿Es malo sufrir estrés? No, no para nada. O sea, el estrés, dice acá la definición, es una respuesta fisiológica del organismo para afrontar algunas amenazas o incremento de las demandas metabólicas, ¿sí? De alguna manera, siempre hemos estado expuestos a situaciones estresantes, psíquicas o físicas, ¿sí? Lo malo es, dicen los expertos de situación de estas medidas, es decir, si muchas veces yo estoy, a ver, imaginémonos frente a un estrés psíquico como es rendir una materia, ¿no? El temor, el miedo al fracaso y demás que me origina esta materia, bueno, me lleva a situaciones estresantes. Las situaciones estresantes me activan mecanismos compensadores o mecanismos adaptativos y a mí me permiten, por ejemplo, mayor concentración, me permiten, eso sería una respuesta adaptativa al estrés, y cómo el estrés puede ser tomado como un mecanismo de defensa, digamos, para poder superar, ¿no es cierto?, una amenaza. Ahora, cuando existe un mecanismo de perpetuación del estrés o cuando hay agotamiento y daño, bueno, ahí el estrés deja de ser un estímulo beneficioso, entre comillas, para pasar, digamos, a hacer algo muy perjudicial y dañino para nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de estrés? También hay factores endógenos y factores exógenos, los dije recién, y hay un llamado estrés fisiológico, mal dicho, es un poco la aplicación del término que le estoy contando, que es digamos, la utilización de ciertas situaciones de amenazas
para sacar adelante situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son, básicamente, cuáles son nuestras respuestas orgánicas al estrés? ¿Sí? Hay varios sistemas que nosotros activamos cuando estamos en situaciones de estrés. Una es una respuesta neuroendocrina y otra es una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y a su vez esta respuesta neuroendocrina tiene que ver con ejes, como por ejemplo el eje del cortisol, que para muchos autores es ACTH cortisol, es la hormona del estrés, y hay investigaciones hechas para medir estrés en seres humanos, midiendo justamente dosajes de cortisol, y otra que es la activación simpática, siempre dentro de las respuestas neuroendocrinas me refiero, que es la activación del sistema nervioso simpático. A ver, yo les propongo de vuelta imaginarnos que estamos frente a una situación de estrés, a ver, camino, valiéndome del ejemplo lamentablemente de la inseguridad que tenemos en las sociedades, camino por un área peligrosa de la ciudad, siento que estoy expuesto a que soy vulnerable, que si no salgo rápidamente de esa situación a mí me pueden llegar a asaltar o hacerme daño. Seguramente experimentamos alguna vez esta sensación. ¿Qué es lo primero que sentimos? Acá, lo que dice la diapositiva, la respuesta de huida, ¿sí? La respuesta de huida es, hacemos una activación simpática, liberamos adrenalina, la adrenalina nos lleva a ponernos midriáticos, ponernos en una situación de alerta, activar el sistema cardiovascular, ponernos taquicárdicos, incluso sudar frío. Bueno, toda esta atención, vigilia, taquicardia, está mediada por la respuesta simpática y que tiene por debajo de esto, naturalmente, la liberación de noradrenalina y adrenalina. Esto se llama la respuesta neural mediada por el sistema simpático o la respuesta de huida, ¿sí? También en la primera fase liberamos esta respuesta simpática y después activamos cuando existe cierta prolongación del estrés. Ya quizá no sirva tanto el ejemplo de la inseguridad, sino cuando uno está expuesto a situaciones de estrés laboral, por ejemplo, activamos la liberación de ACTH cortisol. Ustedes saben, la ACTH es una hormona que se libera de la porción anterior de la hipófisis y que activa la liberación posterior de la corteza suprarrenal de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, la liberación de glucocorticoides lleva a fenómenos de hiperglucemia, son hormonas contrainsulínicas, actúan en contra de la insulina y provocan también cierta respuesta, digamos, sobre tejidos, como por ejemplo cardiovasculares. El exceso de cortisol provoca respuesta cardiovascular elevada, taquicardia también, no mediada por el sistema simpático, sino también en esta oportunidad mediada por la liberación de cortisol, disfunción sexual, alteraciones del humor, sueño y vigilia alterada. Estos son una serie de respuestas que originan los circuitos del cortisol, ¿sí? Y ya saliendo, digamos, de la interacción básicamente hormonal, hablamos de la activación inmunitaria, que en las situaciones de estrés, por supuesto, nuestro sistema inmunitario también se ve afectado y existen disfunciones celulares que llevan a que seamos mucho más vulnerables, digamos, a los procesos infecciosos. ¿Por qué ocurre esa disfunción? Porque digamos, hay alteraciones en los mediadores químicos, hay alteraciones en la activación de los leucocitos, todo el proceso inflamatorio que ustedes vieron en la teoría anterior probablemente también se ve perturbado, ¿sí? Ahora, perdón, hasta acá. Tal cual lo revisamos hace unos minutos con el concepto de sepsis, hay factores que afectan la adaptación a situaciones de estrés. Decíamos que no es lo mismo que una situación de estrés ocurra en una
persona de 40 años que ocurre en un anciano. No es lo mismo que ocurre en una persona bien nutrida a que ocurra en una persona con desnutrición o con mala nutrición, ¿sí? No es lo mismo que ocurra, digamos, en personas que tienen reserva fisiológica o buena reserva anatómica. Hablemos de una persona con buenas condiciones de salud, con buena reserva pulmonar, con buena reserva cardíaca, a que una situación de estrés, entiéndase estrés de vuelta psíquico-físico, ¿no? Ocurre en un insuficiente renal crónico. Cuando nosotros estamos expuestos a situaciones de estrés, sacamos a relucir toda nuestra reserva fisiológica y anatómica para poder estresar. Si una persona tiene POC, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, y tiene una mala reserva pulmonar, poco podrá hacer para adaptarse a una situación de estrés, ¿sí? Si tiene insuficiencia cardíaca y tiene que activar mecanismos simpáticos y otros mecanismos adaptadores, también poco podrá hacer porque su reserva fisiológica a nivel cardiovascular es mala. Otro concepto es el tiempo en que se instala esa situación de estrés, ¿sí? No es lo mismo, digamos, un proceso estresante que se va suscitando en días a una nox tremendamente agresiva, como podría ser, un inóculo bacteriano que en menos de 2 días a mí me lleve a una situación de estrés y sepsis, con que se instala el mecanismo estresante, también tiene que ver con la capacidad de defendernos o de generar respuestas adaptativas. Y bueno, y comorbilidades, que es lo que me queda por explicar, es, por supuesto, no es lo mismo en una persona sana, existe un concepto que se llama carga de la enfermedad. Cuanto más enfermedades, sobre todo crónicas, padecemos, menos respuestas adaptativas somos capaces de generar. No es lo mismo una situación de estrés en alguien mayor que además sea diabético, hipertenso y renal crónico, ¿sí? Acuérdense del concepto de reserva fisiológica y de comorbilidades también. Entonces, los mecanismos de adaptación al estrés están presentes en todos los procesos patológicos en mayor o menor medida, y la capacidad de adaptarnos al estrés es central para dar respuestas a las diferentes noxas y también condicionar la eficacia o no de los tratamientos. Y vamos a hablar de la última parte de la teoría. Esto parecen conceptos aislados, pero tienen conexión con un concepto que es el shock. ¿Y qué es el shock? El shock es un estado de hipoperfusión tisular o sostenido. Esto es clave, chicos. Tiene que haber un estado de hipoperfusión tisular grave y sostenido. Todo de alguna manera estamos expuestos a modificaciones en nuestra tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial puede caer producto de variaciones circadianas, hasta incluso hay situaciones en las cuales el ortostatismo, es decir, la caída de la presión por ponernos de pie, etcétera, pueden llegar a que una persona hasta incluso pierda la conciencia, ¿no? El famoso desmayo. Pero una persona que se desmaya en general por fenómenos de ortostatismo, es decir, caída de la presión por... Perdón, estoy conectando la PC porque creo que me estoy quedando sin batería. Una persona que pierde pierde tensión arterial producto, decía, de una variación ortostática, en minutos recupera la tensión arterial. Esto no ocurre con el concepto de sepsis, ¿sí? Sepsis es el estado de hipoperfusión tisular sostenido, es decir, cuando ocurren ya minutos o hasta incluso días por los cuales una persona no recupera la presión, estamos frente ante un shock, perdón. Y el shock es la incapacidad del organismo de aportar una irrigación adecuada a los tejidos. Revisemos un poquitito la fisiología. Esto lo deben recordar del año pasado,
¿por qué o qué garantiza, como dice la diapositiva, qué garantiza la perfusión tisular? ¿Qué garantiza que los tejidos estén bien irrigados, nutridos? Y básicamente tres conceptos. El concepto de bomba, quizás empecemos por ahí, bomba referida a la bomba cardíaca. Nosotros necesitamos buena contractilidad, un corazón sano, un miocardio contráctil para poder bombear la sangre, ¿sí? Para poder tener un buen gasto cardíaco, y que ese bombeo se traduzca después en una oferta de oxígeno a todos los tejidos. Necesitamos volemia, el concepto volemia es volumen, necesitamos tener, digamos, una buena concentración de sangre, una buena concentración de plasma, los elementos figurados, como son los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas que transiten por nuestros vasos sanguíneos, y después necesitamos el tono vascular. ¿Qué significa tono? Nuestras arterias y arteriolas en la microcirculación responden a gradientes de presiones. Algo de eso también hablábamos hoy en el práctico. A nosotros nos rigen los principios de la biofísica. Para que puedan circular los líquidos tienen que tener un gradiente de presión, y ese gradiente de presión está ejercido por los distintos niveles de presión que tienen nuestros vasitos sanguíneos, ¿sí? Y ese concepto de sostener, digamos, la presión es el tono vascular. Es, de alguna manera, la presión que ejercen, digamos, las paredes de las arterias sobre los líquidos corporales. ¿Cuáles son los tipos de shock? Los shock, volvemos atrás entonces, el estado de hipoperfusión tisular sostenida, pueden haber tres tipos de shock. Pregunta de examen, pregunta de examen y hasta a veces pregunta mortal de examen. Cuando no saben esto no se pasa a otro tipo. Dicen, defina, hay una docente de nuestra planta que le encanta preguntar shock, y una pregunta es, defina shock y clasifique el shock. El shock puede ser clasificado en tres grandes tipos: el shock hipovolémico, el shock cardiogénico o el shock vasodilatador, para algunos autores también llamados distributivos. Y vamos a pasar a explicar cada una de estas cosas. El shock hipovolémico, naturalmente ocurre el shock hipovolémico cuando una persona pierde volumen, ¿sí? Por ahí su nombre, ¿sí? Cuando una persona pierde volumen, una persona puede caer en shock hipovolémico. ¿Cuáles son las situaciones que nos hacen perder volumen? Bueno, una hemorragia desde ya, una diarrea profusa, una deshidratación severa por vómitos o diarrea, por ejemplo, ¿sí? Es decir, todas las situaciones que nos hacen perder volemia o volumen de nuestros vasos sanguíneos, grandes quemaduras, por pérdida, digamos, a través de piel, pueden llevar a una persona a perder volumen de manera significativa y caer en shock. Bueno, el concepto de shock cardiogénico creo que lo deben tener más claro. Todas aquellas situaciones que nos hacen bruscamente o interrumpir la función de bomba o perturbarla de manera severa, pueden hacer caer a una persona en un shock cardiogénico. ¿Cuáles son estas situaciones? La insuficiencia cardíaca aguda, el infarto de miocardio, las arritmias ventriculares, la rotura cardíaca, el aneurisma cardíaco. Imaginémonos todas aquellas situaciones en las cuales la bomba cardíaca está dañada, ¿sí? Y vayamos al vasodilatador o al distributivo, que a su vez se divide en tres situaciones. En séptico, que es, aquí se sitúan los conceptos que hemos hablado en los primeros minutos de la teoría, sepsis. ¿Qué ocurre en la sepsis? Una potente vasodilatación, lo hemos explicado, mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios, respuestas neuroendocrinas, que hacen que una persona pierda presión. Y después, los otros dos, que algo también en prácticos anteriores, cuando podemos estar frente a un shock anafiláctico, hipersensibilidad tipo 1, ¿se acuerdan?
desgranulación masiva de un producto que se llama histamina, que es una potente sustancia vasodilatadora, y que puede conllevar, digamos, a la pérdida del tono vascular y al shock. ¿Son situaciones raras? Sí. O sea, caer en shock anafiláctico, bueno, alguna vez lo hemos escuchado, son aquellas personas que alérgicas a picaduras, por ejemplo, o alérgicas a determinados fármacos, que cuando son expuestos a estas noxas ingresan al torrente sanguíneo, provocan hipersensibilidad tipo 1, pero de una manera masiva o muy importante, desgranulación, vasodilatación severa y shock. ¿Y dónde ocurre el shock neurogénico? Bueno, nosotros lo hemos dicho también que nuestros vasitos sanguíneos tienen un concepto que se llama tono. Ese tono es la pared, es la presión que ejercen, los vasos sanguíneos sobre los líquidos que lo contienen. Ese tono está regulado por el sistema nervioso central, y cuando tenemos una lesión, por ejemplo, medular, el mejor ejemplo suelen ser los traumas medulares, productos de accidente de tránsito, secciones medulares, traumatismos, qué sé yo, muchas causas hay detrás de todo esto. El tono vascular, por la injuria a nivel de la médula, se pierde, y entonces caemos en una situación de shock. Bueno, ¿de qué va a depender las manifestaciones del shock? De todas estas cosas, fíjense, de la enfermedad de base, si el shock está asociándose a manifestaciones de insuficiencia renal aguda, naturalmente serán las manifestaciones de insuficiencia renal aguda, oliguria, acidosis metabólica, a la hipotensión, la caída de la presión arterial, la taquicardia, la mala perfusión, y después la serie de alteraciones también acá descritas, la acidosis metabólica, las alteraciones respiratorias, la taquipnea, y las alteraciones neurológicas que van desde a veces un estado confusional hasta el coma, como lo explicamos hace un ratito. Bueno, dejaré de compartir pantalla, voy a parar la grabación y respondo a las preguntas, ¿sí? Bueno, Emilia Mercado se está tomando un mate, yo también tengo un matecito aquí, Emilia. Son las 9 de la noche, es un poco raro, esta hora para tomar unos mates, pero Un poco raro, profe, sí. venimos de varios Zoom. A ver, algunas preguntas, chicos. Alguien en medio de la teoría había levantado la mano, le propuse que la haga al final. Veo. Quiere aprender shock, Jimena, ¿no? Bueno, El profe no me deja. estas cosas que nos da la virtualidad, donde es impensado esto que estamos viendo, chicos, pero bueno, no. También es muy bueno poder adaptarnos y usar los recursos, digamos, tecnológicos para poder seguir estudiando y superar estas condiciones que nos pone la pandemia, ¿no? La pérdida de cabello, dice aquí, interesante su pregunta, a ver. La pérdida de cabello podría considerarse un síndrome de estrés. Muy interesante la pregunta. Sí, yo dije que hay estrés, hay estrés agudo, hay otros que llaman estrés crónico. Hay una patología que se llama alopecia areata. Alopecia areata, que es la pérdida de cabello por estrés, exactamente. Lo hemos, creo que mencionado algunos prácticos atrás. La piel y faneras, es uno de los tejidos de mayor recambio, juntamente con los leucocitos, ¿sí? Hay tejidos que prácticamente no se recambian, como el sistema nervioso, y hay tejidos que se recambian con una velocidad notoria, como la célula sanguínea, particularmente los leucocitos, y como también las capas de la piel y de las faneras, que es el pelo, ¿sí? El estrés puede afectar la mitosis, se llama. O sea, ¿qué hace que una célula se reproduzca u otra? Eso lo vamos a ver en envejecimiento. Es un concepto que se llama mitosis, que lo deben haber visto seguramente en biología,
que es la capacidad, digamos, de una célula de multiplicarse y dividirse. El estrés claramente afecta las mitosis y sobre todo puede provocar la caída del pelo. Está muy bien, me dice Emilia Mercaño, este año me quedo pelada. No, por Dios, Emilia, no creo, te vas a adaptar. Es muy buena, te vas a adaptar, vas a hacer uso de tus mecanismos de adaptación al estrés. Probablemente estás pasando por situaciones estresantes, entiendo que puede ser la materia, pero ¿cuáles van a ser tus mecanismos compensadores? Dije, ¿no? Van a tender a bloquear, digamos, la respuesta simpática, probablemente ya no tengas hipertonía simpática, y ahora tenés que ir a bloquear el eje del cortisol y tenés que ir a bloquear toda la respuesta neuroendocrina y celular para poder vivir un año donde va a ser pesadito, pero vas a adaptarte seguramente. Está muy bueno tu ejemplo para poder llevarlo y seguramente a fin de año aprobarás fisiopatología y dirás, me pude adaptar. Ojalá, profe. Sí, seguro que sí. Acordate que también lo mostraba, para no caer en situaciones de daño por el estrés, que se requiere buena nutrición, buen sueño, buena reserva fisiológica. El estrés puede ser muy perjudicial en personas que no tienen reserva anatómica o fisiológica, ¿sí? Entonces, a dormir bien, a estudiar bien, a hacer un poquito de actividad física, ¿no? Pero a la misma vez, como dice el dicho, lo más lindo es el camino, ¿no? Y no solamente la meta, sino es no imaginarnos que vamos a llegar a probarlo, sino también transitar todo un año con los distintos prácticos. A ver, todos somos Emilia, dice, qué grande. Todos van a quedar pelados. Bueno, van a tener trabajo los dermatólogos con ustedes, chicos. Bueno, ¿qué más? En la fiebre habría dolor en las articulaciones. ¿En dónde entra? Bueno, sí, bueno, claramente. A ver, cuando uno tiene, entendamos que fiebre es la elevación de la temperatura corporal, pero que con, digamos, preservación de la homeostasis, ¿no? O sea, no por arriba de los valores de referencia hipotalámicos. Cuando nos ponemos con fiebre, y bueno, liberamos sustancias pirógenas, y estas sustancias pirógenas, por supuesto, nos generan mucho malestar. Muchas de estas sustancias son inflamatorias. ¿Y qué nos provocan? Bueno, dijimos, activación de sistemas, nos provocan contracciones musculares, nos provocan vasoconstricción cutánea, más de uno hemos experimentado fiebre, y en esto también, en este proceso, seguramente dolores articulares. Bueno, pero no es otra cosa que la activación de mecanismos que van de tener el famoso chucho y escalofríos que no podemos controlar, y quizás hoy ustedes han aprendido por qué tenemos escalofríos, porque bajamos la temperatura y el organismo necesita elevarla. ¿Y cómo la eleva? Con el trabajo muscular. Entonces nos ponemos a tiritar unos minutos, sentimos que se nos parte la espalda, porque es que estamos en una contracción enérgica de muchas masas musculares. Esas masas musculares van a volver a elevar la temperatura cuando la perdimos y vamos a volver a ponerla por arriba de 36 grados, ¿sí? O todo lo contrario, empezamos a sudar, sentimos que vamos a desmayarnos, perdemos muchos líquidos corporales por sudor, y ahí no estamos haciendo otra cosa que activar mecanismos para perder calor, ¿sí? Son mecanismos regulatorios y contrarregulatorios para que nuestro organismo esté entre los 36 y 37,5 y no se perturbe la actividad celular, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, en relación al estrés, quería consultarle con respecto a Sí. la hormona de cortisol, que tiene una relación en activar el glucagón, y el glucagón, para mantener la glucemia, como bien comentaba, podría pasar que existiese un mayor abordaje de estrés y este ocasionara una hipoglucemia, y si esa hipoglucemia se produjera, ¿cómo la podría solventar? Aumentando, no sé, hidratos de carbono simples, complejos, para mantener la glucemia normal. Bueno, tu pregunta también es muy buena, te felicito. Mira, en general, el estrés, la liberación excesiva de cortisol, ¿no? Entendé lo que
el eje ACTH-cortisol es más para procesos de estrés más prolongados, ¿no? No es la respuesta simpática que yo usé en el ejemplo cuando estamos en un estrés agudo, pero el cortisol es una hormona contrainsular, contrainsulínica, o sea, se antepone o se opone a la acción de la insulina. Y por lo general, los fenómenos de estrés llevan a la hiperglucemia y no a la hipo, ¿sí? Y no a la hipo. De hecho, que una de las causas, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a diabetes, uno de los diagnósticos diferenciales que vos te planteás en una persona que tiene hiperglucemia es la hiperglucemia de estrés. Por ejemplo, cuando vos estás frente a una persona que te viene a tu consultorio, que vos decís, bueno, sufrí un pico de glucemia, una de las cosas que vos te planteás si esa hiperglucemia no pudo haber sido provocada por estrés. Por supuesto, por ahí vas a pedirle que repita los valores de glucemia, que lo haga fuera de situaciones de estrés, justamente para tratar de eliminar. O sea, el concepto es, pueden haber hipoglucemia, pero el fenómeno más comúnmente visto con relación al metabolismo de los azúcares es la hiperglucemia, por los mecanismos que vos mismo explicaste. Es decir, el cortisol activa el glucagón es una hormona contrainsular, entonces impide que la glucosa ingrese a la célula y permanezca en el plasma, y de esa manera se genera la hiperglucemia por estrés, ¿sí? Ahora, cuando existe agotamiento, ahí viene el ejemplo que podés llegar a ver hipoglucemia por estrés. Pero bueno, tiene que haber pasado muchas horas, la persona tiene que haber consumido toda esa hiperglucemia. Sí, pueden haber hipoglucemia por estrés, pero lo más probable que ocurran hiper, cuando estemos frente a una hipo, seguramente es por agotamiento ya. Genial. Bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Probablemente hagamos, yo le decía, algunos recursos como foros, lo vamos a abrir la próxima semana para que ustedes participen también opinando. Vamos a simular algunos ejemplos, los docentes van a empezar a subir algunos foros. Los foros son medio asincrónicos, es decir, vamos a ir avanzando con los temas que se vienen la semana que viene, pero probablemente pongamos algunas situaciones referidas a inflamación o a hipersensibilidad, que son las que más nos interesa focalizarnos en esta primera parte de la cursada, ¿sí? Como fueron los primeros prácticos, y a veces tenemos la sensación de que son temas muy grosos y hay que detenerse un poquitito, y a pesar que estemos avanzando con, por ejemplo, sepsis y shock, vamos a volver a abrir algunos espacios de discusión para que revisemos los conceptos de inflamación e hipersensibilidad. Así que bueno, chicos, los dejo. Ya vamos a subir la teoría en el curso de estos días también para que ustedes puedan volver a escucharla, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Profe.